Hola, muy buenas noches. Los saludamos a todos y nos alegra que ya tengamos aquí gente conectada. Buenas noches a toda la gente de J25 que se conecta hasta ahora para este espacio que usualmente tenemos. Hoy es tercer viernes del mes, así que tenemos nuestra reunión, nuestro live, como generalmente lo hacemos. Y también nos alegra estar ahorita transmitiendo por el canal de la iglesia en general. Bienvenidos a todos los que se están conectando desde Casa sobre la Roca Bucaramanga y que ya hasta ahora están ahí conectaditos con nosotros para este live que se llama Fuera de Contexto. Así es, bueno, ya estamos a mitad de octubre, ya prácticamente estamos cerrando el año, así que estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes en esta noche para hablar de esos textos que a veces sacamos fuera de contexto y de algunas cosas que creemos que están en la Biblia que hoy vamos a estar hablando. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes que se están conectando. Por ahí vemos a Carito Roa, a Dora Ramos, que están realizando comentarios. Les damos la bienvenida a todos los que se están conectando por J25 Bucaramanga y por Casa Roca Bucaramanga. Queremos que puedan quedarse ahí conectaditos porque la idea es que hoy aprendamos juntos de la palabra y tal vez se nos vayan a quitar muchas ideas de ciertas cosas que creíamos que estaban en la Biblia o de ciertas cosas que creíamos que era correcta su interpretación, pero no era así. Así que le instamos a que usted se quede, pero también que pueda compartir este live con otras personas desde sus perfiles y que invite a otros a unirse, porque la idea es que hoy todos juntos aprendamos de la palabra de Dios. Claro que sí, súper importante compartirlo porque estas dudas que podemos tener en cualquier punto también de la vida cristiana, no llegamos al punto de sabernos las toditas, así que qué bueno que podamos seguir estudiando. Estamos en este mes, en esta serie que hemos llamado Escrito está, porque nos interesa puntualmente ir a la palabra, no solo en octubre, sino todos los meses, que podamos ver exactamente lo que ahí está escrito, cómo el Señor lo dejó escrito y que al mismo tiempo pues compartamos la palabra como lo estamos haciendo como iglesia en general. Por eso veían ahorita al inicio nuestros versículos favoritos, como algunos de ustedes también enviaron sus videos, los han puesto en sus redes sociales y los seguimos invitando a hacerlo durante todo el mes para que estén ahí vinculados a esta campaña. Pero pues hoy tendremos mucho debate, seguramente estaremos discutiendo de buena manera cada uno de esos textos que hoy vamos a poner sobre la mesa y sobre los cuales creemos que muchas veces hacemos malas interpretaciones. Así que si usted tal vez en algún punto ha creído que ha interpretado correctamente o no lo ha hecho, pues hoy tendremos la oportunidad de ir a ciertos textos que de pronto nos pueden dar problemas o que generalmente usamos mal, porque esa es la verdad que a veces de pronto no vamos allí en profundidad, no vamos a estudiar la palabra juiciosísimamente, sino que realmente nos quedamos con ideas que hemos escuchado, con lo que hemos leído tal vez en alguna parte, pero es súper importante que cada uno de nosotros, no solo la gente de J25, sino todo el que se haga llamar cristiano, pueda ir precisamente a la palabra una y otra vez y hacer un estudio bastante profundo de lo que allí está escrito. Por eso este mes hemos insistido tanto en memorizar la palabra, en estudiar, ir hasta el fondo de lo que el Señor nos quiere decir. Y pues hoy no va a ser la excepción, sino que por favor, muchachos, muevan a toda la gente de sus grupos pequeños de J25, a todo el que usted le quiera compartir este live, para que pueda estar estudiando con nosotros lo que hoy tenemos preparadísimo. Y bueno, hace 15 días atrás estábamos en un live y nos aprendimos y memorizamos, ¿cierto? ¿Cuál texto? Segunda Timoteo 3:16. Exacto, lo recuerdan, lo recordamos que estuvimos analizándolo, bueno, se estuvo predicando la palabra, pero lo estuvimos memorizando también todos nosotros, así que, ¿qué tal si lo recordamos? ¿Qué tal si lo traemos de nuevo a la memoria? Y dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, Enseñar, reprender, corregir. e instruir en la justicia. Ese es todo el texto, si lo recordamos.
para que lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hablábamos precisamente hace 15 días de lo que es capaz la palabra de Dios en cada uno de nuestros corazones. Y bueno, yo creo que ya podemos darle paso a lo que tenemos el día de hoy de textos fuera de contexto. Así es, como les decíamos, pues hoy tenemos toda una discusión porque son textos que usualmente hemos sacado del contexto y por eso no hemos logrado interpretarlos correctamente. Y también estaremos mirando otras frases que por ahí hemos escuchado, que parecen bíblicas, pero no estamos seguros de si lo son o tal vez no. Y para generar esta discusión, pues claramente no la íbamos a hacer solamente tú y yo, amor, aquí con toda la gente conectada, sino que nos trajimos hoy a sus líderes de grupo pequeño para que nos acompañaran en este live. Y vamos a tener 6 personas aquí como panelistas, vamos a estar 6 trabajando cada uno de estos textos y por eso le damos la bienvenida a cada uno de ellos, a sus líderes de J25, que es una súper bendición para nosotros. Sabemos que para ustedes también y pues nos alegra mucho tenerlos acá. Jota y Nata conectadísimos. José y Carito, bienvenidos. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Tenemos cara de nervios? No, casuales. ¿Quién tiene nervios? Cero nervios. Normalísimo, porque esto de exponer la palabra, pues no es nada fácil, tenemos que hacerlo con todo el temor de Dios, obviamente, pero nos vamos a estar ayudando. Por eso hoy necesitábamos ayuda y dijimos, nos vamos a traer a los otros líderes porque esto se va a complicar. Sí. ¿Estamos listos? Listísimo. Claro que sí. Y la gente tiene que estar súper lista porque las preguntas que nos vamos a estar haciendo entre nosotros son para que ellos las estén respondiendo. Toda la gente de J25 la queremos súper atenta y la gente que está por Casarroca, Bucaramanga, ayudándonos a responder. Y si nos equivocamos en algo, pues de paso, así como toda la escritura es útil para reprender y corregir, pues la gente en el chat también tendrá la oportunidad de hacerlo con nosotros, si es el caso, que nos y además en la multitud de consejos hay sabiduría. Amén. Así es. Entró con toda. Hoy vamos a estar construyendo juntos porque son textos que generalmente han tenido interpretaciones complicadas. Vamos a hacer también un live súper dinámico, así que la gente tiene que estar súper atenta porque nos vamos a mover de un pasaje a otro y cada uno de nosotros estará apoyando una interpretación puntual, todo lo que vamos a estar mirando hoy. Pero ¿qué les parece si oramos? Nos tranquilizamos nosotros para que no estemos asustados también, podamos exponer con tranquilidad y ahí sí arrancamos, ¿les parece? Nos parece. Sí, nos parece bien. Amén, Señor, mil gracias por este tiempo, gracias porque nos permites abrir este espacio para estudiar tu palabra, para ir a ella, tal vez no con toda la profundidad que quisiéramos, pero tratando de interpretar correctamente este texto bíblico y que no sea la palabra la que se tenga que ajustar a nuestras necesidades, a nuestros deseos, nuestras ideas, sino que realmente podamos rendirnos delante tuyo, humillarnos, venir humildemente a tu presencia, rogar, Espíritu Santo, que seas tú quien dirija todo este live, que tú tomes el control de todo lo que estemos diciendo, todo lo que estemos enseñando, y que así sea tu palabra la que hoy sea levantada, sea tu sabiduría, tu enseñanza la que prime en este tiempo, y que seas tú instruyéndonos a cada uno de nosotros desde el lugar en el que estamos, conectados desde cada uno de los canales para que podamos aprender mucho de ti y que esta palabra obviamente la podamos llevar a la práctica. Y te pedimos en el nombre de Jesús que así sea y tomes el control de cada uno de nosotros en este live. Amén. 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 Bueno, la gente creo que aquí está listísima. Hay gente que nos pone, hay algunos GIFs de pánico en el chat. No sé si es para apoyarnos o es para que estemos más asustados.
Esperamos que sepa No, apoyarnos. pero es Jennifer. Jennifer nos debe estar apoyando, obviamente, ahí desde el chat. Y creo que toda la gente está también preguntándose, como, bueno, ¿qué es lo que van a desmentir? ¿Con qué van a salir? ¿Qué es lo que tal vez he interpretado mal hasta hoy? A ver qué me enseñan, o a ver si esta gente va a ser el oso, los líderes de J25. Pero la gente está conectada. Todo es posible. Amén. Todo puede pasar. No. No, mentira. No, la gente está revista y creo que ustedes también. ¿Listísimos? Sí. Listos. Listísimos. Arrancamos entonces. De hecho, voy a arrancar yo porque vamos a tener dos secciones de este live. Primero, vamos a ver qué tan bíblicas son ciertas frases que siempre hemos escuchado y que decimos, bueno, eso debe estar en la Biblia en alguna parte, y vamos a ver en qué parte está o si realmente nunca estuvo. Y en la segunda parte nos iremos a estudiar puntualmente algunos textos bíblicos dentro de su contexto, porque hoy le haremos mucha fuerza al contexto. Así que usted tiene que estar conectadísimo, porque si no, se nos va a perder en el camino. Vamos a irnos moviendo súper rápido. Y la primera parte de este live son esas frases bíblicas o no. En realidad, hasta el momento, no sé si lo sean, si no lo son, pero la gente desde el chat nos va a tener que ayudar a responder. Yo les voy a preguntar a nuestros panelistas y también a la gente que está conectada por nuestros canales de Casa Roca y J25 si la frase que les digo se encuentra en la Biblia o no, y usted nos va a responder en el chat si es cierto o falso que esté escrita en la Biblia. Si escrita está, nos pone que sí, que es cierto. Si escrita no está, pues ponga un no bien grande ahí para que lo sepamos. Y primero yo voy a arrancar. Dinos, Nathan. Que manden muchos GIFs. Sí. Sobre todo los que nos hagan sentir más de apoyo, sí, de... No, pero ya Jennifer escribió que sí, que total nos está apoyando aquí. Ahí hay mucha Bien. mucha gente apoyándonos. Y pues... Hay algo porque como nos llega la señal unos segundos después, entonces sí. Cuando ya digamos si está o no está en la Biblia, ya ellos, ya les llega luego a ellos y cuando ellos nos respondan ya lo veremos mucho después. No, pero alcanzamos. Les damos un tiempito. Sí. Segundos. Vamos a darles tiempo, pero nosotros, la verdad, en esta primera parte vamos a responder de forma concretísima, súper breve, para movernos rápido en varias frases que tenemos y la gente pues nos estará ayudando. Yo voy a arrancar preguntándole a las mujeres, las líderes de J25, que obviamente llevan todo el año enseñándole a cada una de las chicas desde los grupos, acompañándolas en todo este tiempo, y a ellas las voy a estar entrevistando con frases que vamos a ver si están en la Biblia o no. ¿Listas, chicas? Listas. Sí, Muy listas. Las tres van a arrancar y nos van a decir si es bíblico o no lo que yo les diga. Voy a arrancar entonces con Natalie, si me permites, Jota. ¿En serio? No, mentira. Nata, no. Voy a arrancar con Caro. Pero ¿cómo le hacen para que estén listas? Acá estamos listos para ahí todo. A ver dicho, en la jugada. Disparo la frase, Caro, y nos vas a decir si es bíblica o no, y la gente también está lista para responder. Ayúdate, que yo te ayudaré. Muy todo bien. El mundo escribiendo en el chat. A ver, ¿qué dice la gente? ¿O no? Eso, ¿ustedes qué dicen? Yo la verdad lo he ¿Qué escuchado. dice la gente? Uy, yo lo escucho desde siempre. Mira que en la Biblia dice, ayúdame, sí. yo te ayudaré. Incluso hay gente, he encontrado comentarios que dice, Jesucristo dijo, y yo, ayúdate que yo te ayudaré. Yo, pues la verdad, la Biblia no dice eso, en ningún versículo dice eso. Incluso pensamos que es una enseñanza bíblica, y yo creo que tampoco ese es el sentido de esa frase, porque ¿qué me está queriendo decir a mí? Ayúdate, haz tu parte, haz tu plan, que el Señor va a ir detrás tuyo, como que y ese no es en ningún sentido la palabra. Leyendo sobre esto, mucha gente justifica que es válido, que aunque no está en la Biblia es válido porque Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente. Y yo los animo a mirar
ese contexto precisamente de ese versículo, la palabra en Josué 1:7 dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley. Y después es cuando primero dice valor y firmeza, ¿para qué? Para obedecer. Valor es la cualidad del valiente, según el diccionario. Entonces, él simplemente en Josué 1:9 le está reafirmando lo que debe hacer, que es valor y firmeza, ser fuerte y valiente, pero para obedecer la palabra, no para hacer lo que quiero. O sea, el Señor no nos va a acompañar donde nosotros decidamos, sino donde su voluntad nos está guiando. Solo así veremos la ayuda y el favor de Dios. Perfecto. Super. O sea, no está. No está. Hay que dejar de decir Ni eso. la idea general es bíblica tampoco. Desmentidísima, entonces. Y No, la es gente falso de toda súper falsedad. fina. La gente de J, al menos aquí los estoy leyendo en el chat, Alina, Andrés, Dicen que Dora, no. todos pilísimos. Hay emojis, hay de todo diciendo que no es bíblico. Muy bien, muy bien. Estamos pilos. Bien, arrancamos bien. Excelente. Arrancamos súper bien. La gente y Caro también abrió súper bien este live con ayúdate que yo te ayudaré. Pero hay muchas más frases que hemos escuchado. Así que Nata nos va a ayudar a encontrar otra en la Biblia o a desmentirla si es el caso. Bíblico o no, toda la gente listísima, que al que madruga Dios le ayuda. Claro. Vamos a ver qué tan cierto es, porque esta es otra de la que hemos escuchado hasta más no poder. Así que vamos a ver, Nata, ¿cómo nos ayudas a salir de este chicharrón? Bueno, yo antes de dar respuesta, quiero contarles que a nosotros, a nuestro grupo, le dijimos: hoy van a haber unos invitados de lujo que ni se imaginan, es que no se lo imaginan. Y por ahí los veo, está Jorge, Johncito, Adri y varias personas. Bien, chicos, bien. Se dieron cuenta que eran de lujo, porque es que somos de lujo. Somos de lujo, obvio. Bien. Mira, no dijiste. Sí. Bueno, aquí la gente está diciendo no, eso no es bíblico. Sí, efectivamente, al que madruga Dios le ayuda no está en la palabra del Señor. Eso es simplemente un refrán que la gente tiene, es un tema popular que la gente se inventó. Pero en la Biblia, ¿cómo lo vemos? Porque pues al fin y al cabo podemos revisar bajo la luz de la palabra, pues cómo lo podemos analizar. Entonces, esto es un llamado al ser diligentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando relacionamos el madrugar es porque damos más tiempo, digamos, al día. Es decir, cuando alguien se levanta muy tarde, pues obviamente nunca el tiempo le alcanza para nada, siempre está corriendo, siempre todo es de afán, etcétera, etcétera. Mientras que si madruga, pues claro, por supuesto, el día va a tener más horas y pues va a poder hacer las cosas con mucha más diligencia. En la palabra hay un versículo en Proverbios, hay una porción que me gusta mucho y es el tema de las hormigas. Cuando el Señor dice que mire que las hormigas, que sin gobernante, que ellas están allá juiciosas trabajando, siendo muy diligentes y que ellas guardan su alimento para cuando no lo puedan obtener. También dice que el perezoso, que la pereza, que nos lleva a la muerte, ¿sí? También hay un refrán popular que dice que la pereza es la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces, pilas, chicos. Al que madruga, Dios lo ayuda, pero eso no está en la palabra. Seamos diligentes siempre, en todo momento. Siempre las prioridades claras, entendiendo que, por supuesto, primero buscamos el reino de Dios y su justicia, y lo demás se va a ir dando como se tenga que dar. Entonces, también en la palabra, en muchas oportunidades se muestra cómo Jesucristo madrugaba, o sí, buscaba la presencia del Señor siempre muy temprano. Nosotros también estamos llamados a hacerlo, pues no a las 3 de la mañana, ¿no? A las 4:20. Dependiendo de lo que sea la madrugada para cada uno. Puede pasar. Bueno, no es temprano. Organizar nuestro día para iniciar siempre en la presencia del Señor y a partir de allí organizar todas nuestras actividades, por supuesto. Todo organizado, todo funciona, toda diligencia, el Señor la va a prosperar. Súper. Buenísimo. No, bien que lo digas lo demás, ¿no? Porque dicen, no es bíblico, sino más, entonces, ¿puedo no madrugar? Sí.
La pereza, no, tampoco. Ojo con la pereza, ojo con la pereza. La pereza es un tema fuerte entre muchos de nosotros y sobre todo en nosotros los jóvenes. Amén, amén. No, en serio, en serio, en serio, en serio. No hay que dar cabida a la pereza. Es un tema muy fuerte en medio de nuestra salud espiritual. Entonces, cero pereza y 4:55, dice Kate. Sí, Kate me llama para hablar a las 4:55. Tempranísimo, pero no, buenísimo que la gente entienda que si a una frase les decimos que no está en la Biblia, no significa necesariamente que lo cierto es lo opuesto, ¿no? Sino que a veces son inferencias que se hacen, algo que se interpreta desde la palabra, y por eso ahí Natalie nos contó un poco qué es lo más parecido que podemos encontrar con esto de las hormigas. Ya podríamos tener esa idea, pero pues claramente así literal no está en la Biblia, y la gente también nos ayudó aquí a sacarlo clarísimo. Toda la gente repila, Angélica, pilísima, también ahí respondiendo. Y esa frase, la de que la pereza es la madre de todos los vicios, tampoco está, para que sepan de una vez, pues como dijo Nata, tampoco, no la encontramos. Pero vámonos entonces contigo, amor. Te voy a lanzar otra de las frases para que tú nos ayudes a responder, que tú vas a cerrar esta parte de las chicas. Sí, 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 ya, ella está listísima. Esta que también hemos escuchado muchísimo: no se cae ni una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. A ver la gente que nos dice en el chat si esto está en la palabra o no está en la palabra. No cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Suena hasta bíblico, ¿no? ¿Sí o no? Suena bonito, suena bonito. Suena bonito, claro. Suena hermoso, pero no. Y por mucho. Esta frase en muchas oportunidades las he escuchado en predicaciones. Sí, en predicas también las he escuchado. Entonces, pilas, ¿no? Yo por mucho tiempo la creí, cierta, de tanto escucharla. Cuando uno escucha y no estudia, pues pasa eso, ¿no? Se traga entero, sí. Se traga entero. Incluso recientemente desde el altar. O sea, no digo no, hace 10 años, no. O sea, se metió ya en la cultura predicación de alguna forma. Y con pianito de fondo, hermano, en la seguridad que no se cae. Bueno, en fin, esto no es bíblico para nada, no está en la Biblia, no se encuentra, literal. Sin embargo, ¿ustedes han escuchado Don Quijote de la Mancha? Sí. Pues esta frase famosa viene de este libro que en algún punto de nuestra historia en el bachillerato probablemente lo hayamos leído. Y está textualmente de la siguiente manera: encomendando a Dios, dice Don Quijote, ¿no? Que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis. Así, pañoleta y todo, vea, con la cara. Que no se mueve la hoja de un árbol, ni ya le metí otro. Quedaste Argentina a este punto, pero volvamos a España. Ok, de lo que vos pensáis, no te mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Esto lo dijo Don Quijote de la Mancha y no está en la Biblia, ¿sí? Y puede que muchas veces lo hayamos escuchado o lo hayamos de hecho pronunciado. Lo que sí está en la Biblia fue unas palabras que habló Jesús en Mateo 10:29. Y dice de la siguiente manera: no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. En este texto que les acabo de citar, Jesús les está hablando a sus discípulos y los está enviando. Literalmente ustedes se van a encontrar con el capítulo 10 que dice Jesús envía a los 12. Y les está diciendo por lo que van a pasar, por lo que van a atravesar, lo que va a venir. Y en ese contexto es que dice este versículo, pues estas palabras puntualmente, y que aunque se levanten contra ellos, tienen que anunciar lo que el Señor les diga porque el Padre va a tener cuidado de ellos. Entonces lo dice en un contexto totalmente distinto y no es la frase que usualmente usamos y que pues la predicó Don Quijote de la Mancha, que todos leímos en algún punto de la historia. Mejor dicho,
Imagínese uno desde el altar botando el Don Quijote, ¿no? Está grave. Predicando Don Quijote. Pero hay que decir entonces que es de Don Quijote, pero podemos culturizar a la gente, por supuesto, ¿no? Pero darle el crédito. Culturizarla bien. Darle el crédito ahí a Cervantes, porque si no, qué pena ahí uno diciendo que fue el Señor. Sin embargo, fíjense cómo esto de que Dios tenga el control de absolutamente todo, pues sí es cierto, y es totalmente bíblico desde otros versículos que podemos ir a mirar y que afirman eso. Sin embargo, esta de la hoja del árbol no la encontramos de forma literal en la palabra. Totalmente. Entonces, ahora como fuimos nosotras las niñas, ahora vamos con los hombres. Saquen ahí. Listos, hombres. Vamos. Jota, esta pregunta Presente. Llamamos al tablero, Jota. Con toda, Jota. Esto que lo escuchamos mucho. Y la gente del chat, Dios aprieta, pero no ahorca. Tranquila, le decía uno, tranquila, mamita, Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Está escrito en la Biblia, sí o no, Jota? Bueno, lo leemos. Vamos aquí a involucrar a la gente. No he visto respuestas, pero no está. Bueno, hay un no largo de Jennifer, no es bíblico. Bueno, ahí empezaron. Efectivamente, no es bíblico. Sí, son refranes. Recordemos que los refranes, quienes los inventan o quienes los crean, pues una persona, ¿cierto? Pues nosotros nos reímos por principios meramente bíblicos para todo, para absolutamente todo. Entonces, eso es algo muy popular, como dice Kelly, yo creo que todos lo hemos escuchado, creo que en algún momento del día, de nuestro día a día, nuestro trabajo, hasta la misma familia, ¿no? Eso no se afane, que Dios se aprieta pero no ahorca, pero ¿qué? O sea, ¿qué mensaje va ahí, no? ¿Sí? O sea, Dios me está apretando pero no me está ahorcando, pero finalmente no hay un mensaje claro de que Dios, sí, nos puede estar pasando por una prueba, pero finalmente él se va, la gloria es para Él al final cuando nos demos cuenta que nos ha sacado adelante, ¿no? Entonces, yo quería hablar de Primera de Pedro 5:10. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Sí? Entonces, clara ahí, ¿no? Es el texto que podemos sacar como para aclarar y tener en cuenta de que podemos pasar por la prueba. Pues pienso que en la vida del cristiano vamos a estar expuestos, es como constantemente de pronto estar viviendo situaciones. ¿Para qué? Para formarnos, para fortalecernos, como habla el versículo ahí, para hacernos más fuertes, más firmes, más estables, ¿cierto? Y finalmente, pues experimentar ese amor de Dios hacia nosotros y de ver su amor a través de cada una de esas circunstancias que vivimos, en las cuales pues Él finalmente nos sacó adelante y nos llevó a honrar su nombre y a glorificarlo aún más. Entonces, si les llegan a decir eso, ojo con eso, ¿no? Ojo con esa palabra, porque ¿cómo podemos contrarrestarlo? Pues con la palabra. Entonces sacamos la palabra y no, pero es que vean, Dios se aprieta pero no ahorca, pero eso tiene un sentido más que cualquier palabra que se inventó una persona o que dijo por ahí algún fulano, que la verdad no se sabe quiénes dicen los refranes, no hay como un autor. No hay autores. Sí, no hay un autor como tal, pero para nosotros está la palabra, ¿no? Hay otra que quería otro versículo que quise traer que es 2 Corintios 4:17. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Eso es como un paralelo, o sea, estamos sufriendo, pero si lo comparamos con lo venidero o con lo que realmente vamos a obtener, no es nada, o sea, realmente es pequeñito, es poquito para posteriormente experimentar el amor de Dios y la gloria y todo lo que nos espera en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, es eso. Es un versículo, es un refrán que comúnmente se escucha y puede ser que hasta a veces un cristiano lo diga, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca, ¿sí? Entonces... También para apoyar ahí un poco el tema, es como la manera light de decir, en este mundo enfrentarán aflicciones,
pero anímense que yo he vencido, ¿cierto? Es decir, vamos a tener circunstancias difíciles, pero vamos a salir vencidos, vencedores. Perdón. No ahorcados, ahorcados no. No. Apretados solamente. No, Sí. pero es que esto me parece hasta cruel, ¿saben? O sea, yo me imagino esto, Dios aprieta pero no ahorca, o sea, Dios, o sea, Como Dios No tiene así todo el tiempo, sí. Sobre todo que apriétense el cuello o manténganse Como aquí torturándote, apretado a un ver. tiempo. Se empieza a poner morado de aquí para arriba y hasta que se desmayó, ¿sí? Apretar el cuello. Entonces, sí, es algo que no, nada que ver con la palabra. es cruel, a mí me parece que es cruel. En fin, bueno, sigues tú, amor. Voy. Listo, esta frase que hemos escuchado, chicos, e iglesia, está en la Biblia. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Bíblica, amor? Vamos a ver, porque yo creo que en esta se va a encender este chat, mejor dicho. Creo que me voy a meter en algunos problemas rápidamente para Prédicas. que no dure mucho, sí. Sí, esta es para una prédica literal, o sea, esta frase es para montar full prédica casi una hora, pero todavía no han respondido ninguno. no sé, la gente en esta sí se frenó, ¿no? En las anteriores se votaban de una, pero en esta los veo pensativos. Dios ama el pecado. Dios no, ama al no. pecador. Dios mío, No. Uy, Editemos esto, Dieguito, ayúdanos editando esto, por favor. Era para que pudieran decir ahí sí, no, eso no es bíblico. para probarlos, cómo estamos de herejías, ¿sí? Para saber si identificamos herejías ahí rápido o nos demoramos. Aquí en el chat la cosa ya parece estar dividida. Vamos a ir a resolverla entonces, porque todavía no nos es claro si sí o no. La verdad es que literalmente la frase no se encuentra en ninguna parte de la palabra. Y este no es el caso de uno de esos refranes que uno dice, bueno, quién sabe de dónde haya salido eso. No, este sí tiene una fuente confirmada y es el señor Gandhi, que con una de sus frases célebres, que es la siguiente y se las voy a leer, dice: odia el pecado, ama al pecador. Así que, queridísimos todos, esta frase no proviene literalmente de la palabra, sino de Gandhi. Así que en esto de que desde otra religión se nos haya metido, pues aún más grave, ¿no? Parece que no tenemos como la cerca bien alta para este caso. Requeriríamos pues más tiempo, porque yo no quiero que me malinterpreten y que ahorita vengan a lincharme todos. Ya creo que me están lanzando piedras en el chat con stickers, pero fíjense que hay algunos textos como el siguiente, Salmos 5, del 4 al 5 dice: tú no eres un Dios que se complazca en lo malo, a tu lado no tienen cabida los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. No dice que aborrece solo al mal el Señor, dice que aborrece al malhechor, al menos desde este salmo y en muchos otros salmos, solo que ahorita por tiempo vamos a ir solo a este, ¿no? Creo que la mala interpretación surge porque decimos Dios ama al pecador, y entonces desde toda esta retórica de que Dios ama al pecador, pues a veces nos vamos hasta el punto de, bueno, no importa que nos dediquemos a pecar, ¿cuál es el problema? Si Dios igual ama al pecador, igual su amor no cambia. Entonces incluso hay corrientes que afirman que entre más pequemos, más cerca estamos de Dios, porque donde sobreabundó el pecado, pues tiene que sobreabundar la gracia, ¿no? Entonces ya abusamos, se abusa absolutamente de esta frase, de esta afirmación, y pues tendría uno que preguntarse, ¿ama Dios a todo el mundo? En realidad yo creo que sí, como alguien lo escribía en el chat, efectivamente creo que de cierta forma sí hay un amor de Dios que se manifiesta de muchas maneras, porque hay actos de bondad hacia todo el mundo, hacia todos los seres humanos, en el sentido que llueve sobre el justo y también sobre el impío, ¿no? Como dice la palabra. Pero la otra pregunta sería, ¿ama Dios a todos los seres humanos de igual manera? Aquí sí ya creo que no, porque hay una diferencia entre el amor que Dios tiene por toda la humanidad
y ese amor que Él tiene para quienes estamos en Cristo. ¿Qué es lo más parecido que podríamos encontrar en la palabra? Yo creo que sería Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, sí, es bastante claro que Dios nos ha amado a pesar de nuestro pecado, que eso quede clarísimo, que siendo pecadores, Él igual tomó la decisión de alcanzarnos, de justificarnos, nos amó así, pero no usemos esta frase a la ligera, ¿no? No nos vayamos al punto de abusar porque en realidad hay mucha tela por cortar detrás de ella. Uy, y ahí es donde la gente se quedó callada mucho. Silencio en el chat. No, ni tanto. Más bien ¿No? pienso que controversial. Total. Pero bueno, ya hablamos desde la palabra. Ahora nos vamos con otra frase, José. Vamos contigo. Cuéntame. Aquí, mejor Estamos dicho. activos. Las palabras, esto hasta la mamá de uno se lo dijo en algún momento. Exacto. Las palabras tienen poder. ¿Bíblico o no bíblico? Uy, hay que tener cuidado con esta frase porque la única palabra que tiene poder es la de Dios. La de las personas no tiene poder, entonces no es bíblico. Y lo que sí dice en la Biblia es lo siguiente, es Proverbios 18:21. Dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Pero ojo, esto no se está refiriendo a que podemos crear realidades con nuestras palabras. Aquí se refiere a que podemos bendecir o maldecir a las personas con nuestras palabras. Podemos edificarlos, podemos bendecirlos, pero también podemos decir malas palabras que traen maldición, pero no quiere decir de que yo le diga, te mueres, y inmediatamente cayó muerto. O veo un carro bien bonito y digo, declaro que este carro será mío, y viene el carro como por arte de magia. Tenemos que tener cuidado con eso. La única palabra que tiene poder es la del Señor, no la de los hombres. Total. Así que a punta de declaración positiva no es la cosa, ¿no? Hay que leer la palabra del Señor, ahí es que está escrito, ya absolutamente tenemos claro que la palabra de Dios sí crea, a través de la palabra Dios ha creado absolutamente, pero en nuestro caso eso de que las palabras tengan poder, obviamente alguno diría, pero es que yo con mis palabras puedo hacer sentir mal a alguien. Por supuesto, sí, tus palabras tienen poder de ese tipo, poder para animar a alguien, poder para botar a alguien al piso, pero no nos vayamos a estos extremos, ¿no? Y gracias a todos porque repilosos los que están conectados y también nuestros panelistas de lujo aquí respondiendo, por favor, súper de lujo, respondiendo a todas estas dudas bíblicas. Vámonos a la espérame, Juli, antes de continuar, perdón, yo creo que este tema de los refranes y la confusión de las frases tiene mucho que ver con el hecho de que no estamos aprendiéndonos la palabra. Entonces es más fácil parafrasearla o disfrazarla en cosas que sean como los refranes que tienen de característico, pues que son fáciles de aprenderse, son muy fáciles de recordar. Entonces creo que esa pereza de tal vez aprendernos un versículo completo en su contexto, pues hace que existan estas cosas y generen esas confusiones. Así es, tomamos la cosa a la ligera y si no estudiamos, no es tan necesario que de verdad vayamos a la palabra, que la memoricemos, porque a veces algunas de las frases que dijimos ahorita vienen cargadas en nuestro contexto cultural, o sea, usted tal vez lo ha escuchado desde que era pequeño y pues uno dice, bueno, pues qué culpa que lo tenga uno en la mente si llevo toda la vida escuchándolo, pero pues hay que ir a comparar con la palabra para saber qué es lo que realmente está escrito. Y ahora vámonos con los contextos, ¿no? El contexto es supremamente importante a la hora de interpretar cualquier versículo. Qué miedo cuando sacamos un versículo así como con pinzas y hacemos con ese versículo lo que queremos. Lo tomamos a nuestra conveniencia, lo interpretamos como nos parece, lo que necesitamos escuchar muchas veces.
pero el contexto es fundamental porque el Señor no solo disparó palabras aisladas en su momento, sino que nos dejó todo un compendio y sabemos que la suma de su palabra es verdad. Así que hoy vamos a tocar puntos álgidos, prepárense, siéntese, tómese, hágase una temática al menos para este Ahora tiempo. cinturones. Cinturones listos y no nos vayan a apedrear por esto, ¿ok? Tranquilos que estamos haciendo todo lo posible para sustentarlo desde la palabra. Versículos que usualmente sacamos del contexto y hacemos malas interpretaciones. Vamos a que Natalie nos ayude a arrancar con esta sección, porque Nata, todo lo puedo, absolutamente todo en Cristo que me fortalece. Amén. Bueno, este texto, este versículo en sí mismo, por sí solo, pues si lo escuchamos, es bastante animoso, es bastante cool, ¿no? Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero definitivamente lo estamos usando mal. No sé si ustedes lo han visto, yo sí lo he visto. En Instagram, la chica en el gimnasio, hashtag no pain, ¿cómo es? No pain, no gain, hashtag todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hashtag Filipenses 4:13. Estamos usando este versículo creyendo en tener el poder, adquirir, como si tuviéramos poder para adquirir cosas como físicas. Me explico. Por ejemplo, en el ejemplo del gimnasio, por ejemplo, voy a bajar de peso porque es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ir a jugar un partido y me lo voy a ganar porque es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué otra cosa? No sé, voy para el parcial y lo voy a pasar porque es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tendemos a meter el todo lo puedo en Cristo que me fortalece en absolutamente todo, pensando en que uno va a tener esas como realidades porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vamos a ir al contexto, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, primero, todos por favor con su Biblia, yo aquí tengo la mía, un poco trajeada, bien. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Está Pablo está, esto es una carta a la iglesia de Filipos, y Pablo está en este proceso él está en arresto domiciliario, está aquí esperando pues su juicio, y está pasando por situaciones, en el gym no dicen acá, y voy a caerle a la niña porque todo lo puedo, perdón, me distraje con el chat, por favor, no mentiras. Está Pablo allí pasando una situación espiritual muy fuerte, ¿sí? Está pasando por escasez, de hecho, toda su manutención ni siquiera la puede suplir, la suple la iglesia, ¿sí? Entonces, vamos a ir a revisar vamos a irnos un poco más atrás, porque como lo decía Juli, no podemos coger el versículo y sacarlo con pinza de todo. Entonces, vamos a revisar primero el título de esta porción, es gratitud por la ayuda recibida. Vamos a leer puntualmente desde el 11, dice Pablo: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, analicemos. Aquí Pablo no está refiriéndose a una fortaleza para cosas físicas, cosas materiales. Aquí estamos hablando de contentamiento. Aquí estamos hablando de una situación, una carga espiritual muy fuerte, un desierto, una prueba. Aquí él mismo lo dice: yo estoy contento en lo mucho y estoy contento con lo poco, ¿sí? Entonces, esa es la fortaleza a la que él se refiere. Cuando estemos nosotros pasando por situaciones complicadas, donde necesitamos es del Señor, ahí es donde decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para adquirir el carro, no es para bajar de peso, no, ahí no funciona, ahí no aplica. Y respecto al contentamiento, pues bueno, definitivamente esto es algo muy difícil de entender, me parece a mí, muy difícil de poner en práctica, porque muchos
me han preguntado muchas veces que cuál sería entonces la diferencia entre contentamiento y resignación. Y bueno, yo creo que hay una línea demasiado delgada, casi invisible, porque pues contentamiento definitivamente no es resignación. No es porque estoy así, esa es mi situación, así Dios lo quiso y así me quedé, ¿sí? No. Contentamiento es estar agradecido, tener la gratitud con el Señor por lo que tengo o por lo que no tengo, ¿sí? Porque entiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Listo? No sé si consideren que deba, aquí dice Angélica Álvarez, o conformismo, exacto, sí, no, son diferentes, no podemos relacionar eso jamás, no van. Total. Súper, Nata. Gracias por aclararnos cuál es el contexto de ese versículo bíblico. Así que creo que de ahora en adelante las chicas tendrán que usar otro versículo porque tú las acabas de arruinar. Sí, sí, sí. ¿Qué Destruiste escogen el Para versículo de resignación Ignacio. no, Ya uno va al Sí, sí. Ignacio y ¿qué para pone? resignación no. No, no, y Bueno, ahora vamos creo que, perdón, a mí me gusta hablar, yo no sé por qué, creo que son los mismos nervios. Eh, Cuando José hablaba del tema de las palabras y del poder de las palabras, esto tiene también mucho que ver con esta nueva onda que se está dando de la neurolingüística y de este tema de ¿cómo es? Si lo creo, algo así, como si yo creyera, como si yo tuviera el poder de crear las cosas, ¿cierto? Entonces, también ahí la están, y todo este tema de coach, y lo usan mucho como pues porque es que en sí el versículo, imagínense, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, cool, genial, pero a ver, vamos al contexto, entonces, tener mucho cuidado con eso. súper, Nata. Mil gracias. La Ello, ley de la bueno, atracción. listo, vamos con otro texto entonces. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Amor, ayúdanos a aclarar un poco ese versículo. Bueno, vamos con este rapidísimo que yo creo que también es uno de los que más usamos, ¿no? Para que no me juzguen, sobre todo. Digamos que esto que está en Mateo 7.1, importante que vayamos, dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Usadísimo cuando otros intentan juzgar nuestras acciones, ¿no? Ahí es súper útil este versículo. Simplemente les recordamos a todos y lo decimos en Reina Valera para que les suene más duro, no juzguéis. Y nos suena como, hey, cuidadito, se me acercan y van a criticar. Excusa perfecta para que nadie se meta en nuestros asuntos y en muchos otros casos también la justificación para hacernos los de la vista gorda respecto a los pecados de los demás. Pero vamos a ver dónde se ubica precisamente este versículo. Todos a Mateo 7.1, por favor, vaya usted allá al Evangelio para que estemos leyendo también el contexto. Lo encontramos, de hecho, en la sección donde está el Sermón del Monte, así que póngase usted en contexto Sermón del Monte en este momento. Y la verdad es que su contexto lo explica supremamente bien, o sea, mejor de lo que uno pudiera armar con palabras, el contexto es bastante claro. Dice Mateo 7.1 y de ahí en adelante vamos a leer. Dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Así que en todo lo que tiene que ver con el juicio, sí, este es uno de los pasajes en los que Jesús condena absolutamente los juicios que son de tipo parcializado, hipócritas, juicios que buscan sacar ventaja, juicios que son de alguna forma injustos y están totalmente prohibidos. Eso pues nos tiene que quedar clarito. Pero no está prohibiendo todos los tipos de juicio, aunque está señalando y condenando ciertas formas de juzgar, no se está lanzando una prohibición
en esto de juzgar, ¿ok? Y de tener discernimiento frente a ciertas situaciones, porque realmente sí existe un tipo recto de juicio como tal que se puede ejercer con discernimiento, con sabiduría y con amor. Este versículo pues contiene una advertencia, más no una prohibición, y no dice ni se les ocurra mirar la astilla que tiene su hermano en el ojo, no dice en ningún momento eso, dice primero sáquense la viga, luego vienen a ayudar aquí con el hermano, ¿sí? O sea, por favor ocúpense de la viga primero, pero no es que no vayan a poder ayudar con la astilla del hermano, sino que primero se tienen que ocupar de lo suyo. En este caso y en el contexto, pues el Señor le dice a sus discípulos, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque hay una manera de juzgar que sí es apropiada para los seguidores de Cristo. En cambio, cualquier forma de juicio que sea orgullosa, como venga pues que le voy a sacar la astilla de los ojos, qué vergüenza usted, o cualquier tipo de juicio que sea más hipócrita, como yo me juro el que no tengo nada en el ojo, voy a ir a ayudarle a todo el mundo, o que sean de alguna forma sin amor, pues son exactamente eso que Jesús está tratando de señalar aquí. Pero pues en realidad sí hay muchas instrucciones dentro de la palabra que en general nos instan a emitir juicios puntuales, ¿no? Hay versículos que hablan de juzgar con justicia, hay otras partes de la palabra que nos hablan de aplicar la disciplina en la iglesia. Tú para aplicar disciplina a alguien, pues tienes que emitir un juicio sí o sí, o sea, ¿cómo lo haces si no emites un juicio puntual? Pero lo importante es que se haga de manera correcta, así que no promovamos ese juicio erróneo de alguna manera. Y creo que el contexto me ayuda demasiado porque leímos hasta el 5, pero si usted se va al versículo 6, fíjese en lo que dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. ¿Cómo vamos a distinguir entre los perros y los cerdos si no emitimos un juicio, no? Pues toca emitir un juicio para saber quién es quién. Así que aquí, pues toca juzgar. O si nos vamos, por ejemplo, al versículo 15 que dice, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Pues ¿cómo distinguimos entre profetas verdaderos y falsos si no emitimos un juicio? Toca emitirlo también en este caso y sacar conclusiones de los frutos de ellos. Entonces, aquí tipsitos que juzguemos con integridad, con empatía, conscientes también de nuestro propio pecado, porque también nosotros las hacemos, que no nos veamos como mejores que otros que pecan y que creemos que yo peco menos que todo el mundo, los otros pecan peor, pecado es pecado, así que cuidado. Y no evadamos también esa responsabilidad que tenemos de ayudar a detectar y eliminar el pecado a veces en la vida de otro, de nuestros hermanos puntualmente. Así que importante que le pidamos a Dios que nos capacite para juzgar así, con claridad, con humildad, con mucho amor, con los ojos libres de esas vigas y que tengamos cuidado no caer en un juicio que sea de pronto hipócrita y que así pues no dejemos tampoco usar ese discernimiento que Dios nos ha dado para juzgar muchas situaciones, porque también eso nos lo enseña en su palabra. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Bueno, listo. Llevamos entonces dos textos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No juzguen para que no sean juzgados. Vamos con un tercero que también es usado muchísimo. Y este nos va a ayudar, Jota, en eso. Dice, yo sé los planes que tengo para ti. Jota. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Es una frase que la escuchamos, wow, ¿sí o no? O sea, es espectacular porque es un versículo que se usa mucho, como lo dice Kelly, se comparte, se envía en momentos de pronto de que las personas estén viviendo una situación difícil, dura. Planes de bienestar. Recordemos que pues a través de Jeremías Dios hizo una promesa a su pueblo, pues el pueblo ha sido exiliado a Babilonia y Dios les hace una promesa que después de cierto tiempo, ¿cierto? Creo que fueron 70 años, no es cierto tiempo, es bastante tiempo. Dios iba a sacarlos de allí, ¿verdad? O sea, Dios les hizo una promesa, es una promesa para su pueblo. ¿Qué pasa cuando lo están, aplicando mal? Es que es para ti, ¿cierto?
sea, es para el pueblo, pero en el Evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Lo aplican mucho para ti. Entonces tú, José, tú puedes, quiero verte florecer, quiero verte prosperar, ¿cierto? Desenfocándolo un poco de lo que realmente nos interesa, que es Cristo Jesús. No el tema prosperar puede ser el tema material, ¿cierto? El dinero, todo lo que implique esto. Entonces, no hay que llevarlo fuera del contexto, aplicándolo individualmente como al tema de querer primeramente alcanzar objetivos materiales, sino más bien es una promesa que Dios hace a su pueblo, que también se transmite a nosotros. Es decir, si podemos comparar, por ejemplo, miremos Romanos 15:13, ¿qué dice Pablo ahí? Dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes, que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? La esperanza, ¿cierto? ¿Qué dice Romanos 15:4? Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Son promesas, y Dios hace sus promesas y sabemos que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Pero es ese futuro, es esa esperanza futura que cada uno de nosotros anhela, ¿verdad? Que desea y que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el versículo para que en momentos de pronto de compartirlo, en momentos de poder uno de pronto de conversarlo, de llevarlo, tener claro que Dios le hizo esa promesa a su pueblo y nosotros somos su pueblo, ¿verdad? Somos linaje escogido, bueno, todo lo que dice la palabra. Entonces, eso significa que hay una esperanza para su pueblo y esa esperanza es la esperanza futura que estamos esperando nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, la precaución con este versículo es no llevarlo al tema de la prosperidad. Nada de material, nada de aplicarlo como yo quiero prosperar o quiero verte prosperar, hermano, yo sé que tú puedes, Dios tiene para ti cosas espectaculares, pero enfocándolo a un tema más material que espiritual. O cuando nos damos de espirituales y todos super evangélicos en la tarjeta de grado, felicitaciones, Jeremías 29:11. Exactamente, sí. Sí, ahí habla de un futuro y una esperanza, pero no terrenal, sino eterno. Eterna, correcto, así es. Destruimos un poco de grados en este momento. Todas esas tarjetas, todas esas. Sí, estamos destruyendo un poco de Ese versículo. Sí, no, pero es re importante ahí el contexto porque pues fíjense que a veces como este versículo es tan bonito y nos gusta tanto, creemos que es un súper buen momento del pueblo de Israel, pero la verdad es que cuando el Señor lanza este versículo, o sea, están en la inmunda de verdad, o sea, es un mal momento en el que luego en el versículo que sigue dice, hey, me invocarán cuando se les dé por fin por volver a mí y me suplicarán y los escucharé, ¿no? O sea, es como amigos, están bastante alejados, bastante perdidos, por favor vuelvan, que su esperanza soy yo. Entonces, digamos que si uno leyera el texto dentro de todo el contexto, se da cuenta de que no es tan buen momento, ¿no? En ese momento la cosa está como un poco grave. Pero vamos a seguir mirando otros textos a ver cómo sigue saliendo la cosa. En Traigan este agua, caso, traigan agua. aquí sí, no sé, ya están lanzando sobre nosotros, pero no, mentiras, están todos Quedaron juiciosos. calladitos. Pero ahorita están calladitos, ¿no? Ayúdennos a interpretar también estos textos. Vamos con otro, ¿no? Amor, el Señor te dice, Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Así que si te casaste conmigo es porque me puedes soportar a mí, obviamente. Pero vamos a ver para qué contexto aplica este texto. Bueno, esto lo podemos encontrar en la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, ¿sí? Y creo que esto lo usamos mucho también, lo hemos usado, yo creo que la mayoría de los cristianos en algún momento, ¿sí? Tranquilo, sobre todo cuando son momentos de sufrimiento de la persona. Eso es lo más usado, tranquilízate, Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Es usado desde un contexto de sufrimiento,
pero vamos a ver bíblicamente qué es lo correcto, sumergiéndonos un poco dentro del contexto que lo escribe Pablo, ¿cierto? Y es importante que podamos interpretar bien este texto. ¿Por qué? Porque pueden darse dos cosas importantes aquí. Y una es que podamos llenarnos de orgullo en nuestro corazón, ¿cierto? Es decir, que podemos creer que en nuestras fuerzas, por nosotros mismos, podemos soportar las situaciones, en este caso, difíciles que podamos afrontar en la vida, ¿cierto? O dos, puede darse también esta situación en la que creemos o nos basamos en las emociones y creemos que Dios no nos va a colocar una situación que afecte, digámoslo de esta manera, que afecte pues nuestra familia, nuestra salud, nuestra economía, o sea que no vamos a pasar por ese tipo de situaciones y pues no es una forma correcta de interpretar este texto. Entonces vamos un poquito al contexto y como lo han hecho mis hermanos en Cristo anteriormente, vamos a mirar versículos anteriores. Entonces miremos desde el versículo 5, porque aquí lo que está haciendo Pablo es resumiendo parte de la historia del pueblo de Israel. Y dice, por ejemplo, el versículo 5, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Luego continúa explicando por qué es que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Y dice, él explica lo que sucedió para dar un ejemplo, dice posteriormente. Así de que que está diciendo calma. Bien, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, ¿sí? Eso es lo que está hablando Pablo en los anteriormente a lo que estamos diciendo ahorita. Después de esa introducción, Pablo empieza a mencionar algunos mandamientos y algunas advertencias que tienen que ver particularmente con el pecado. Entonces, en el versículo 7, por ejemplo, podríamos encontrar: no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Le está escribiendo a la iglesia en Corinto, ¿no? Le está comparando con el pueblo de Israel, está diciendo, no sean pues idólatras como fueron ellos. No forniquen como algunos de ellos fornicaron. No provoquen al Señor como algunos de ellos lo provocaron. No murmuren como ellos murmuraron. Entonces, Pablo está colocándoles este contexto de Israel porque Israel definitivamente había rechazado, sí, al Señor en muchos, en su historia, y ellos habían rechazado ese pacto que Dios fielmente había guardado con ellos. ¿Por qué? Porque buscaron satisfacer sus antojos o sus deseos carnales. Lo que ellos querían hacer, le dieron rienda suelta y decidieron rechazar a lo que el Señor les había dicho. Entonces, por eso, luego Pablo, escribiendo a Corinto, les da una gran advertencia en el versículo 12 y dice, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga, ¿sí? Pablo está explícitamente diciendo que el que piensa que está firme o el que piensa que en sus propias fuerzas puede estar firme contra el pecado, calma, porque puedes caer. Estás como dándole un indicio de que puedes caer si lo estás haciendo en tus fuerzas. ¿Por qué? Porque hay un momento en que nosotros podemos luchar en nuestras fuerzas contra el pecado, pero como humanos va a haber un momento donde definitivamente vas a caer, porque no pueden nuestras fuerzas humanas, y eso es lo que vivió el pueblo de Israel durante mucho tiempo. No podían por ellos mismos, por eso tenemos a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, ahora, Pablo les habla de que necesitamos esa fuerza sobrenatural en nosotros para enfrentar la tentación, para enfrentar el pecado puntualmente, ¿sí? Y obviamente la iglesia en Corinto no estaba enfrentando pues un ataque difícil, así terrible, sino que Pablo les está hablando de esta situación y esa lucha que nosotros como cristianos tenemos con el pecado, esa tentación continua que tenemos en nuestra vida. Entonces, en este contexto, Pablo dice, fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Primero es importante reconocer el contexto en que Pablo lo está diciendo. Entonces se está refiriendo a la tentación hacia el pecado. Eso es claro que hay que tener, es decir, ese instinto que tiene el ser humano de rechazar a Dios y de hacer lo que bien le parezca, por no decirlo de otra forma, ¿cierto? Entonces, segundo,
Pablo también nos está diciendo que no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. Pero inicia esa frase, fíjense cómo inicia. Fiel es Dios, fiel es Dios. ¿Fiel es hacer qué? Dios es fiel, pues, en cumplir cada una de las promesas que Él ha hecho a nuestras vidas, que nos ha dado toda la fuerza necesaria para soportar la tentación. O sea que nuestra fuerza para soportar la tentación viene directamente de la fidelidad de Dios. No son las fuerzas humanas, viene y proviene de una fuerza divina y obviamente está directamente relacionada a la fidelidad de Dios con nosotros. Nosotros podemos soportar la tentación, eso está bien, porque Dios es fiel en cumplir con todo lo que Él ha prometido, no porque nosotros seamos fuertes, sino por Dios mismo. Dios es fiel y por la fidelidad de Dios, todo lo que necesitamos para soportar la tentación nos es disponible. Y Él ha provisto, dice la segunda parte de ese texto, que sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que pueda resistirla. Él ha provisto, y esto es maravilloso porque Dios mismo ha provisto la salida del poder del pecado en nosotros en la cruz del Calvario. Él quitó ese poder que tenía el pecado sobre nuestra vida y ha provisto también a su Espíritu Santo para que nos ayude en este proceso de santificación. Él nos ha dado todo, chicos, todo lo necesario para afrontar la tentación. Sí, seremos tentados, y aquí es donde dice, seremos tentados más de lo que nuestra fuerza humana pueda soportar, pero jamás seremos tentados con algo que sobrepase la fidelidad de Dios, algo que la fidelidad de Dios no pueda soportar. Y claramente la fidelidad de Dios es gigantesca y tenemos que ir es a Él mismo. Te dará siempre el Señor todas las herramientas necesarias para decir no a la tentación, no a lo que venga. Es decir, este texto no está para el sufrimiento, está hablando del pecado y de la tentación al pecado, así que yo creo que a usted le pasa como a mí. Dios me habló también en esto porque muy usualmente lo usamos para decirle tranquila cuando hay sufrimiento y no es correcta esa interpretación. ¿Listo? ¡Pum! Seguimos vivos, ¿no? Ya casi vamos a terminar, así que por favor la gente no se desconecte en este momento. Nos vamos con otro versículo súper importante. Vamos a ver esta afirmación, de dónde sale, cómo la explicamos. Y es, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Listo, esta afirmación se encuentra en la palabra en Segunda de Timoteo 2:13, que dice claramente eso: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Bueno, aquí también hay que tener cuidado porque muchas personas han cogido este versículo para irse por un lado que es totalmente erróneo, que no importa que estemos pecando, el Señor nos va a seguir bendiciendo. La pueden tomar por ahí. Toman como si eso fuera una promesa de que si nosotros estamos fallando, caemos en el pecado y somos constantes en pecar, no importa, si no nos comportamos a la par de nuestros hermanos que sí son fieles, el Señor nos va a bendecir, el Señor va a seguir siendo fiel. Toman esa palabra fiel como las bendiciones de Dios van a venir a nuestra vida de todas formas, así hayamos pecado. Y pues esto no es cierto. Primero déjenme aclararles algo, que algo que dicen mucho las personas es que no importa lo que hagamos o dejamos de hacer, Dios va a continuar bendiciéndonos y siempre va a cuidar de nosotros, al igual que con los cristianos intachables. Bueno, comencemos con algo. Cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, estaba en la cárcel. Él padecía de muchos sufrimientos y estaba animando a Timoteo, primero animándolo a él y exhortándolo y también dándole las herramientas necesarias para capacitar a otros obreros, ¿sí? Y les decía que sean fieles, intachables, obedeciendo todo lo que
ellos habían visto hacer a Pablo, lo hicieran ellos también, porque Pablo seguía a Cristo y quería parecerse a Cristo, y así como lo seguía Pablo, que lo siguieran a él también. Entonces, aquí no habla de fidelidad, de que me extravíe en el camino y el Señor, más sin embargo, nos va a seguir sosteniendo, bendiciendo. No tomemos esto así a la ligera, ¿sí? Aquí, a mí me gusta como lo describe John MacArthur en sus comentarios, dice, cuando habla de la fidelidad, está hablando a la falta de una fe salvadora, ¿sí? Él lo explica de esta forma, está hablando de una falta de una fe salvadora, ¿sí? Está hablando de los incrédulos, básicamente, ¿sí? Cuando somos infieles, se refiere a los incrédulos como tal, ¿sí? No está refiriéndose más que todo a las personas que son cristianos, hijos del Señor y caen en el pecado, no, a los infieles, a los que no siguen a Cristo, los que no lo obedecen, ¿sí? Pero recordemos algo, aquí dice, él sigue siendo fiel. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que él no puede negarse a sí mismo, y si no puede negarse a sí mismo, quiere decir que sigue siendo el mismo Dios de justicia, el mismo Dios de santidad. No quiere decir, él es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, pero también es un Dios de justicia y santidad. Si estamos en pecado, entonces van a haber consecuencias. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado con no pensar de que podemos seguir pecando y es como un pase libre para seguir pecando y Dios va a seguir respaldándonos, así no es. ¿Qué tuvo que hacer el hijo pródigo, por ejemplo? Arrepentirse y volver a él de todo corazón para que el Señor lo restaurara. Pero no de seguir en el pecado y el Señor lo restauró de la nada, para nada. Entonces, creo que eso es importante recalcarlo. Y más que venía diciendo en el versículo 12, si lo negamos, también Él nos negará. Comencemos también ahí y Dios no se va... no. O sea, con esa sí. ya tú tienes que leer bien. La que sigue. Así es. Entonces pero valía nos la quedamos pena. solo con esa última parte, es que suena más bonito. Total. Exactamente, hay que leer todo el contexto. Ahí arribita decía, si lo negamos, Él también nos va a negar a nosotros. No es de que lo negamos, tranquilo, no se preocupe, mas sin embargo yo sigo con usted firme. No, si lo niegas, Él también lo va a hacer, porque Él da el libre albedrío de que si lo quieres negar a Él, bueno, listo, no te preocupes, entonces yo también a ti te niego, porque tú no me quieres seguir, entonces yo tampoco estoy contigo. No es de que nos va a permanecer ahí y sí, hay que obedecerlo, ¿Okay? Bueno, gracias, José, por instruirnos en ello. Y bueno, allá, estaba ahí como en la Biblia. Nos vamos con el último texto. Y Caro va a cerrarnos. Caro abrió, Caro cerró. Cabeza y cola. Carito, el último que también es muy usado, ¿sí? Sí. Y muy, muy, muy. Pide en el nombre de Jesús. Ese dice en Lucas 11 del 9 al 10. Pidan y se les dará, buscan y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Eso leía en un autor que decía, eso es como si recibiéramos un cheque en blanco, ¿no? O como cuando lo dicen a uno, vaya, pida lo que quiera, que tranquilo, yo pago. Yo invito. Entonces, así es chévere. Mirar solo esa parte es chévere. Ay, yo le puedo pedir lo que quiera, que él me va a dar todo. Eso lo está diciendo. Si nos quedamos solo como con esa frase. Pero como lo han hecho todos, hay un contexto inmediato. O sea, no nos toca ni siquiera... Hay distintas formas de estudiar la Biblia y una forma es mirar el contexto inmediato. Y no nos toca irnos más allá muchas veces para entender. No nos toca de pronto ser eruditos ni grandes investigadores para entender, porque el privilegio que nos da la palabra es que ella misma es su propia intérprete de los principios de hermenéutica y ella misma va aclarando.
Entonces, solo miremos el título de este pasaje, el capítulo 11 dice, Jesús enseña sobre la oración. Y son 8 versículos antes de llegar a esa parte, o sea, esta es como que la conclusión, pero es que inicia ahí diciendo, dice, los discípulos le pidieron a él, Señor, enséñanos a orar. O sea, primero Jesús ya ha dado ejemplo de cómo orar. Y eso es algo que también podemos hacer para estudiar un versículo, o sea, mirar cuántas de ese tema, qué más dice la palabra. En muchos otros capítulos el Señor ya ha orado y ellos de verlo le están preguntando, bueno, tú lo has hecho, tú lo haces, queremos aprender, enséñanos. Y es cuando el Señor les dice en el versículo 2 del capítulo 11, cuando oran, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Entonces, si desglosamos esa instrucción que el Señor está diciendo, cuando oren, digan, Padre, y no es que literalmente debamos decirlo, sino, ¿qué está haciendo? Primero, está glorificando al Padre, está reconociendo que Él es Señor y que nosotros somos sus hijos. Es lo primero que debemos hacer nosotros al orar, o sea, reconocer a quién le estamos dirigiendo, cuál es nuestra posición ante Dios. Él es Padre, Él es autoridad, nosotros somos hijos, nos sometemos a su autoridad. Dice, santificado sea tu nombre, lo glorifica. Lo primero que hace antes de pedir es exaltar el nombre de Dios, reconocer quién es Él. Y luego se pide, venga tu reino. En NBI dice, venga tu reino, pero no, tiene una nota al pie y dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que es como normalmente escuchamos esa frase. Entonces, ¿qué está diciendo? Pídele a Dios que sea la voluntad de Él, o sea, dame lo que tú quieres darme, tu voluntad, no lo que yo te estoy pidiendo. Luego dice, danos nuestro pan cotidiano, que habla de la provisión necesaria, deseada, pero también dice, el pan que hace referencia al pan que necesitamos, o sea, no me des mucho pan, no me des el pan del mes, dame el que necesito hoy. Y dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. Entonces, en nuestra oración debe incluir reconocer a Dios, pedir su voluntad, danos nuestro pan cotidiano y perdona nuestros pecados. Entonces, esa es la introducción que hace el Señor y la explicación desglosada que hace, y luego se dice, pidan lo que quieran, pero de lo que, ¿qué es lo que pidan y recibirán? Pero ¿qué es lo que deben pedir? Pedir perdón, perdonar, pedir que se haga la voluntad de Dios y no la mía, pedir que me dé la provisión, pero como dice un proverbio, que no sea mucho para que yo me olvide de ti, ni tampoco para estar en necesidad, sino lo necesario. Entonces, ahí ya el Señor antes nos está dando los límites de lo que debemos pedir, y no es pedir porque sí. Y el mismo Jesús, más adelante ahí en Lucas, da ejemplo, cuando él, antes de ser crucificado, dice, Señor, si quita este trago amargo de mí, es decir, la crucifixión, pero si es tu voluntad, si no, o sea, él se sometió a la voluntad de Dios, aun cuando para él era un trago amargo. Y si él, siendo Jesús, se somete a la voluntad de Dios que implicaba un sufrimiento, ¿cuánto más nosotros debemos pedir que sea la voluntad de Dios? O sea, pidan, pero pidan según la voluntad de Dios, no según sus deseos, porque no es una carta abierta para satisfacer nuestros deseos la oración, sino una relación con Dios para recibir y entender y conocer cuál es su voluntad para nosotros. Buenísimo, entonces no era un cheque en blanco, ya entendimos que... No era, venga que yo pago, no. Ya el contexto nos enseñó qué era realmente, pero mil gracias de verdad a todos por este tiempo, a todos los que están conectados ahorita de J25, también por Casarroca Bucaramanga, y a nuestros panelistas de lujo hoy por esta explicación de estos versículos, por el contexto, por estas frases que discutimos, debatimos, por arruinar todos estos selfies en el gimnasio, tarjetas de grado, todo lo que hemos hecho en este live, que la gente nos cuente también en el chat cómo le pareció, si fueron bendecidos, si les gustó. Yo aprovecho el tiempo también para invitarlos al J25 Global Diferente el próximo 31 de octubre,
sábado en la tarde estaremos toda la tarde transmitiendo por el canal de YouTube de Casa Roca, el oficial, el global, para este evento que tendremos con todas las sedes de Casa sobre la Roca Bucaramanga, pero en particular todos los ministerios J25 de cada una de nuestras sedes. Estaremos ahí conectadísimos en un tiempo súper chévere, va a estar de verdad brutal, así como el TMT Switch, pero también la versión 2020. Nuestra versión de Switch, pero vamos a estar con toda la gente de J. Ya se pueden inscribir a los workshops. Desde mañana se empiezan a cerrar los que ya se están llenando por cupo, así que cada vez que usted entre al formulario que está publicado en nuestras redes sociales, pues se va a encontrar con que hay menos workshops para poder escoger. Solamente pueden escoger un workshop porque solamente tenemos un espacio para estos talleres, pero ya pueden hacer su inscripción, todo es totalmente gratis, están invitadísimos para ese espacio y todos los que son nuevos, tanto en Casa Roca como en J25, por favor escríbanos por el chat dejándonos sus datos o escríbanos en un mensaje privado, como usted quiera, pero por favor intégrese a un grupo pequeño de nuestra iglesia para que pueda tener acceso también a estos espacios en los que de pronto nos podemos tomar más tiempo para estudiar la Biblia, para conocer a otros que están caminando con nosotros, así que sería buenísimo tenerlos ahí si ustedes se unen. Bueno, Jota, Nata, gracias por este tiempo, Carito, José, mil gracias a ustedes. No sé si quieren despedirse para irnos a grupos también. Yo quisiera decir algo corto, pero que me parece pertinente, y es respecto al buscar el concepto. Es que el concepto del contexto. Es que hay personas que a veces, no, pues ubica el contexto, y la gente queda como, ¿qué es puntualmente buscar el contexto? Sí. Entonces, digamos, ya Caro lo mencionaba, y es que la misma palabra se interpreta a sí misma. Entonces vamos a hacer, no sacar el versículo con pinza, sino ir atrás, ir adelante, ¿sí? Para entender y ampliar lo que está sucediendo en ese momento. Y acá algo pasó en el chat que me gustó y me pareció importante decirlo. Caro estaba hablando de Lucas. Y acá nos refirieron el versículo que está en Mateo. En la palabra vamos a encontrar paralelos, vamos a encontrar textos paralelos. Entonces, a veces lo que no encuentro o no me amplía este versículo en este libro, lo puedo ver paralelo en otro y me va a decir más cosas. Entonces, quería como dar ese par de cosas ahí que lo vi. Yo dije, voy a aclararlo porque de pronto genera confusión de por qué ella habla de Lucas 11 y alguien menciona a Mateo y dice lo mismo. Y complementando también lo que dice Nati, otra forma de mirar ese contexto es de pronto mirar por temas. O sea, el Señor, por ejemplo, en el que yo usé es de la oración. Desde el Antiguo Testamento hay gente que ora. Nehemías, muestran la oración de Nehemías, muestran a Daniel como un hombre de oración. Entonces, si yo lo comparo con otras situaciones similares en la Biblia, donde las personas tuvieron que hacer o vivir cosas similares o hablan de temas específicos, también me va a ayudar a ampliar qué quiere decir el texto que estoy leyendo. Súper, Caro. Y yo para concluir lo que dice Nata y lo que dice Caro. No, simplemente cuando leas un versículo de la Biblia, no te quedes con un solo versículo, lee el capítulo completo y así podrás abrir más el panorama, porque ahí es cuando sacamos de contexto los versículos de la palabra, nos quedamos con una sola porción y la suma de la palabra es la verdad, no solamente una porción. Así es. Mil gracias a todos. De hecho, para lo que decía Nata ahorita, que a veces como que uno dice, bueno, el contexto, pero eso qué es, cómo se come, cómo se... Sí, efectivamente a veces podemos quedar perdidos. Así que a toda la gente de J, nos vemos de hoy en 8, precisamente el siguiente viernes, en un workshop que tendremos de interpretación de la Biblia. Nos sentaremos con Biblia y cuaderno a desmenuzar el texto y a ver cómo se hace esto de ver el contexto, cómo se hace esto de interpretar, y estaremos interpretando, de hecho,
un libro del Antiguo Testamento, porque hay algunos que dicen, no, a mí me va bien con el Nuevo, pero con el Antiguo me hago un 8. Bueno, nos vamos a ir con... Números. Levítico. Toca un libro cortico, ¿no? Porque digamos que números todavía tiene. Pero vamos a hacerlo, así que todos los que han estado conectados, súper pendientes, y vamos a orar para despedirnos y que se puedan ir a su grupo. ¿Listo? Vale. Señor, gracias por este espacio. Te agradecemos que tu palabra sea tan clara, que se interprete a sí misma, que tú nos ayudes a entenderla también, porque creemos que solo tu Espíritu Santo permite que eso pase. Y gracias por este espacio en el que podemos reunirnos como hermanos, compartir y también estudiar eso que tú nos dejaste escrito, que nos bendice tanto, que nos forma, que nos instruye, que nos enseña, que nos lleva a ser más como tú, y rogamos que así siga siendo, que lo disfrutemos, que bendigas a todos los que están conectados, toda nuestra iglesia, a este ministerio J25 en particular, y que todos podamos seguirte y honrarte desde todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar a grupos todos, toda la gente de J25 y a toda la gente de Casa Roca. Chao, mil gracias. Chao, Chao, muchas gracias. A todos.